Esta es la historia de José, un tipo común y corriente, más común que corriente. José era un tipo solitario, pero que realmente se llevaba bien con las personas. No era antisocial. Su abuela, que no tenía más de 2 meses de fallecida, le enseñó a llevarse con sus vecinos y en general con cualquier persona que se cruzase por su camino. Quedó como único heredero de la casa de su abuela, y desde que ella murió, él cayó en un tipo de depresión extraña. Dejó mucho el orden habitual de cualquier persona, y pues como vivía aún de las rentas que su abuela tenía, se despreocupó por casi cualquier cosa. José solía salir por las calles como único entretenimiento, ya que en esa época no había internet, salvo por programas televisivos de transmisión abierta. Pero esos programas no le satisfacían, así que salía a caminar. Caminaba muchísimo. Daba vueltas a la ciudad una y otra vez, tanto que se había grabado inconscientemente muchos de los detalles de las casas, cómo se movían las personas. Por poner un ejemplo, sabía qué tan deteriorada estaba una estatuilla a 50 metros de su vista, cuántos pasos había entre cada alcantarilla, etcétera. Era como parte de un talento propio y extraño, como él mismo se lo describía. En realidad poseía una extraordinaria memoria. Tal vez lo sabía, o tal vez no. Pero de que le gustaba aprenderse las cosas de memoria, por supuesto que le gustaba, y llevaba mucho tiempo entrenando ese talento. Saludaba a las señoras que vendían, y ellas lo saludaban con mucho afecto, salvo por unas cuantas que, por un robo que les hizo cuando él era aún muy pequeño, ni siquiera lo volteaban a ver. Eran de esos resentimientos tan quedados que no importa que hayan pasado 30 o 35 años desde que eso pasó. Definitivamente, esas viejas vendedoras no lo perdonaron. Lo peor es que, dentro de sí mismo, él tampoco terminaba de perdonarse. La vida corría muy común y pasó un año después de la muerte de su abuela. Él seguía con su rutina habitual. De las personas que rentaban, se iban unas y venían otras nuevas. Y en ese aspecto, él siempre era muy cordial y respetuoso con los inquilinos, y los inquilinos con él. Una amistad muy reservada, donde no habían encuentros, reuniones y compadrazgos, pero sí cordialidad. Un día regresó de sus caminadas particularmente cansado. No sabía por qué. Quizás se había metido más cosas en la memoria de lo habitual, pensaba tratando de explicarse. Como de la nada, se desvaneció y cayó en un profundo sueño. En ese sueño, y como si de una máquina del tiempo se tratase, José se encontraba de repente corriendo apresuradamente, con unas cosas en la bolsa que estaban en el interior de su camisa, y veía todos los edificios, luces, semáforos, más altos, como si se hubiese empequeñecido. Sin saber qué pasaba, empezó a correr como por instinto. No tardó en darse cuenta que era él huyendo de una persona, por lo que había robado cuando era aún niño. La señora que le volteaba la cara al saludarla cuando ella era muy joven era quien lo perseguía fuertemente, por unos pepinos que tomó de su puesto de verduras. Él corría y corría sin preguntarse por qué pasaba ese momento del pasado tan real en su cabeza. En una volteada para ver la distancia que llevaba de su perseguidora, tropezó con un hueco de esos que se hacen en el concreto por el peso de los vehículos. Cuando cayó, vio que los pepinos ya no los tenía consigo. Se le habían caído unas calles antes, y la persona ya no lo perseguía. Un poco de agua de lluvia terminó en sus ojos por la caída, de esa que queda en el pavimento después de la lluvia leve. Trató de secar sus ojos para aclarar su vista, pero no pudo hacerlo. Se empezó a frotar con sus manos de niño, cuando ve algo delante de él. Aún con la mirada borrosa,
Una figura humana se acercaba, quizás a ayudarle a levantarse, pensó, aunque no alcanzaba a ver su forma. Justo cuando la persona parecía aclararse en su vista, despertó de manera muy salvaje. Sudando y con una respiración como si hubiera corrido un maratón, no paraba de tallarse los ojos con las manos, hasta que se dio cuenta de que ya veía normalmente otra vez. Tenía de nuevo sus manos y sus brazos de adulto, y estaba sobre su cama aún con la luz apagada. Con dificultad pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente salió a sus rutinarias vueltas a la ciudad y notó que nada había cambiado. Así que pues con los días hizo caso omiso de ese sueño y prosiguió con lo que le quedaba por hacer. José no era un hombre mayor de 45 años, y pues sopesaba por una juventud física aún relativa, ya que podía hacer cosas de joven, pero con unas cuantas canas y arrugas que se asomaban por sus facciones. Así pasaron 2 años después de eso sin novedad, más que José perdía cada día más y más personas que le rentaban. Una a una, sin motivo aparente, abandonaban los cuartos de esa vieja casa. En realidad, la dejadez de él afectó el cuidado y manutención de las habitaciones y sobre todo sus baños. En muy poco tiempo, José se quedó con un solo inquilino, que le pagaba de vez en cuando porque no tenía trabajo seguro. Era la primera vez en toda su vida que la casa de su abuela no podía darle seguridad financiera. José no le dio importancia y supuso que con el tiempo llegarían inquilinos no tan exigentes como los que se perdían del beneficio de la ubicación de la casa de su abuela en medio del centro urbano y que tenían mínimo donde dormir y guardar sus cosas. Ese día salió a pasear como todos los días, pero en un sentido tan observador notó que varias puertas de las casas eran particularmente rojas, cuando ese color no era el que habían tenido el día anterior. Supuso en su mente que algún evento o una reunión vecinal había ideado algún tipo de protesta hacia el gobierno o cosas por el estilo. Ya en cama la noche de ese día, se puso a pensar que las puertas no eran del mismo tono. Habían unas más rojas que otras. Pero vaya pérdida de tiempo, se dijo a sí mismo. ¿Para qué pensar en un par de puertas sin importancia? Por la mañana, antes de salir, José sintió algo en el estómago parecido a un malestar de querer ir al baño pero sin necesitarlo. Un sentimiento parecido al miedo le invadía al imaginar qué pasaba afuera. Y es que esas puertas no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Sería una amenaza de guerra. Sería una señal de algo que ni él mismo entendía. Parándose como en automático, se alistó como era de costumbre y se quedó un rato parado frente a su puerta. Cerró los ojos, esperando ver algo abrumador al poner un pie fuera de su casa. Ya fuera, la sensación lentamente se fue, ya que no había ninguna puerta roja. Todo volvía a la normalidad. Caminó un par de cuadras, y cuál fue su sorpresa cuando de reojo vio como una luz roja, como si de una sirena de ambulancia encima de él se tratase. Volteó a verla y era el enceguecedor brillo de una puerta, un rojo muy brillante, tanto que tuvo que ponerse las manos sobre sus ojos y entrecerrarlos para mirarla. Era la puerta de la casa de un antiguo zapatero que un día, cuando era muy niño, le presentó su abuela. Abrumado por ese brillo, empezó a decir groserías y la gente pasante le quedaba viendo con miradas de extrañeza, como si no hubiese motivo de ese comportamiento. Fue en medio del recuerdo de niño, su abuela y el zapatero, cuando cayó en cuenta que nadie notaba ese brillo de la puerta tan enceguecedor más que él. Personas pasaban de un lado a otro y nadie absolutamente volteaba a ver la puerta. De repente, el brillo se quitó
como si algo hubiera apagado el interruptor de ese reflector rojo, y a la par sintió una mano en la espalda y una voz diciendo: «Hola José, ¿cómo estás?». Dio un brinco de susto tan sugestivo que por poco golpea sin querer esa persona. Era el hijo del zapatero, quien lo recordaba aún. Fingiendo recuperarse y con una forzada amabilidad, José cruzó un par de palabras con él y el joven entró a la casa sin mayor inconveniente. En un par de minutos que intentaba asimilar lo que pasaba, le invadieron muchas preguntas, pero volvió a retomar el caminar. Así que siguió y siguió por las calles. José estaba anonadado. Más puertas delante de él no dejaban de brillar. Unas se mantenían prendidas, otras apagadas. Unas de repente se apagaban y otras se prendían. Y hablo de prender y apagar para de alguna manera poder describir cómo es que se tornaban de un color rojo brillante las puertas y volvían a la normalidad. Eran pocas. Quizás en cada cuadra veía una o dos, pero aún así no podía creer que este fenómeno tan increíble estuviese pasando. Con la sensación de querer correr y llegar a su casa, decidió mejor caminar rápido, observando paso a paso cómo las personas ignoraban tales puertas. Increíble con ese brillo tan fuerte. Imposible, imposible, se repitió. Sin embargo, no cesaron hasta no estar frente a la suya. José no paraba de pensar qué pasaba. Intentaba atar cabos, pero por más que la almohada le daba soluciones, lo único que llegaban es que algo mal estaba sucediendo. Algo extraño. ¿Locura? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Tanta soledad?